antibiótico ¿ya? Al día de hoy, chicos, será el antibiótico más utilizado para gram negativos. Perdón, anaerobios gram negativos. ¿Ya? Entonces, si ustedes escuchan bacteroides frágiles, en su mente se debe graficar el metronidazol. Más anaerobios, el metronidazol va a estar ahí. Por ejemplo, ¿no? Cuando se revienta una apendicitis aguda, ¿ya? Cuando se complica, ¿no? Cuando se forma una peritonitis, hay que coberturar gram negativos y anaerobios. Para coberturar anaerobios, ahí está el metronidazol, ¿ya? Entonces, especialmente aquí en bacteroides frágiles, ¿ya? Muy bien. Un absceso, chicos, cualquier absceso, ¿ya? Cualquier absceso, especialmente los abscesos perianitalianos, hay que coberturar con metronidazol, ¿no? Pero doctor, usted ha dicho que la clindamicina también se podría usar en los abscesos o anaerobios del diafragma para arriba. Estoy de acuerdo, sin embargo, de un tiempo a esta parte, chicos, la clindamicina le ha hecho mucha resistencia, especialmente a los diafragmas, casi el 60%. O sea, de cada 100 pacientes con absceso perianitaliano, por ejemplo, 60 son resistentes a la clinda, ¿no? Por eso es que el metronidazol está entrando con fuerza. Absceso cerebral, metronidazol. Absceso anorrectal, metronidazol. ¿Ya? Cualquier absceso también a nivel de miembros inferiores, también metronidazol. Entonces, es un fármaco muy bueno. Miren, miren chicos, todo lo que cobertura el metronidazol, ¿no? Protozoarios, ¿no? Tricomona vaginalis, por ejemplo, una infección de transmisión sexual, metronidazol, una sola dosis, ¿no? De 2 gramitos. Yardia lamblia, un parásito, no es de elección, pero como segunda elección va muy bien. Entamueva histolítica, chicos, como parásito y también como absceso aneviano, metronidazol de elección. Anaerobios gram negativos, miren, bacteroides frágiles a la cabeza, va muy bien. Fusobacterium, Actinobacillus, y Gardnerella vaginalis, ¿no? De los más importantes. Esta Gardnerella vaginalis, chicos, causa vaginosis bacteriana, ¿ya? La Gardnerella vaginalis es una bacteria anaerobia gram negativa que causa vaginosis bacteriana, ¿ya? Tienen que recordar que la vaginosis bacteriana es muy distinto a la vaginitis bacteriana, ¿ya? La vaginosis como tal es una infección vaginal, obviamente, por una bacteria que es la Gardnerella. Tratamiento, metronidazol. La vaginitis bacteriana implica una infección polimicrobiana que incluye Gardnerella, pero puede ir también Mobiluncus, puede ir Cándida, etcétera, etcétera, ¿ya? Y de los anaerobios gram positivos, chicos, el Peptostreptococo, que dan infecciones bucales, Clostridium perfringens, ojo, y Clostridium difficile, se usa el metronidazol, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción, chicos? Tiene mucho que ver con las reacciones químicas redox. ¿Se acuerdan de los redox? Bioquímica hemos hecho, ¿cierto? ¿Ya? El metronidazol ejerce su efecto bactericidal y inhibir la síntesis de ácidos nucleicos en los genomes. Entonces, todo lo que tiene que ver con ADN, se ha dicho, proscrito en embarazo, ¿cierto? Especialmente en el primer trimestre, ¿no? Donde se forman la mayoría de los órganos, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa, chicos? 3 formas. Forma compuestos citotóxicos para la bacteria gracias al poder óxido de reducción del grupo nitro, ¿ya? Y alteración en el transporte de electrones y formación de radicales libres, ¿no? Superóxido y óxido, ¿no? La conjugación de estos productos intermedios tóxicos con el ADN inhibe su síntesis y posterior destrucción de las bacterias anaerobias. Muy bien. Entonces, chicos, activo contra bacterias anaerobias, esa es su función. Por eso lo estudiamos en esta parte, ¿no es cierto? Especialmente todas las especies de bacteroides. Y otra indicación importante es la entamueva histolítica, muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Que es un parásito, ¿cierto? Un protozoario. ¿Y por qué lo usamos y cómo lo usamos en nuestro medio, chicos? Porque en otros lugares,
¿ya? Los que van a ir a rotar a otros lugares en el recientado, se van a dar cuenta que como para infecciones intraabdominales usan otro tipo de antibióticos como el pipetazo, amisulbactam, ertapenem, ¿no? Pero en estos medios es muy frecuente encontrar esto, ¿ya? Miren, en combinación para infecciones peritoneales, especialmente asociado a cipro, amica y ceftine, ¿ya? Miren, ceftriaxona para gran negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Asociado a metronidazol para anaerobios, ¿ya? Si por A o B no podemos usar ceftriaxona, usamos ciprofloxacino asociado a metro, ¿ya? Amicacina asociado a metro. Lo mismo, chicos. Ceftriaxona, ciprofloxacino, amica, todos asociados a metronidazol para coberturar infecciones por gran negativos y anaerobios, ¿ya? Doctor, ¿puede ser cefepime y metronidazol? También. Es más, chicos, en infecciones intraabdominales muy severas, en el Seguro Social usamos meropenem, que es un carbapenem, más metronidazol, a sabiendas de saber que el metronidazol por sí solo ya te cubre bacteroides frágiles, pero nosotros le damos para que haga una sinergia de potenciación y trate de erradicar ese anaerobio muy poderoso que es el bacteroides frágiles, ¿no? Entonces, chicos, miren las indicaciones del metronidazol. Tricomoniasis, ¿ya? Una sola dosis, 2 gramitos. Las tabletas del metronidazol vienen de 500, entonces 4 tabletitas, una sola dosis, ¿no? ¿Cómo van a detectar, chicos, una tricomoniasis en el entorno del cuidado primario? Paciente, mujer con secreciones malolientes y con mucho prurito, ¿ya? Mucho prurito. Si le hacen le evalúan con el espéculo, van a ver un cuello uterino como imagen de fresa, le dicen, ¿no? Entonces, tricomona, metronidazol y con una sola dosis y tratado. Amebiasis, chicos, esto quizás es lo más importante de esto, ¿no? La amebiasis, especialmente en colitis amebiana y absceso hepático. Miren, la amebiasis, que es una infección bacteriana parasitaria, lo vamos a detectar con un disentería, ¿ya? Si se acuerdan que cuando hablamos de Shigella, que hay una bacteria y un parásito que producen disentería, ¿no? Disentería es sangre en las heces, ¿no? Rojo, rutilante. La amebiasis tiene la peculiaridad de que el pacientito presenta deposiciones líquidas sanguinolentas, pero con mucho tenesmo y dolor, ¿ya? Generalmente es un turista, ¿no? El turista que viene con tenesmo, dolor y deposiciones líquidas, muy probablemente sea amebiasis. Esa es la colitis, chicos, amebiana. Cuando esta colitis amebiana hace transvasación, chicos, no puede llegar a la vena porta y formar un absceso hepático, ¿ya? El absceso hepático amebiano también se trata con metronidazol. Obviamente vamos a tener que dar paramomicina, metronidazol y algunos otros agentes más, ¿ok? La dosis recomendada en adultos es de 500 a 750 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días, ¿ya? Muy bien. Chicos, en caso de giardiasis, que es otro flagelado, que es un protozoo flagelado, no es de elección, es de segunda elección. El fármaco de elección es el tinidazol, ¿ya? Y obviamente contra su acción bactericida contra los gram negativos anaerobios, ¿no? Miren, bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, los dos tipos, ¿no? Campylobacter, y me estaba olvidando también de Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara, chicos, que me dijeran, indíquenme los fármacos que se indican o los fármacos indicados para el Helicobacter pylori, ¿cuáles me mencionarían? Hasta ahora. Acitro, no. Claritro, ya. ¿Qué más? Metronidazol, ¿qué más? Amoxicilina.
penicilina. Hasta ahora, ¿no? ¿Qué más? Falta uno de todo lo que hemos hablado. ¿Puede ser una pregunta? Claro, todos asociados a un inhibidor de bomba de protones, pero como antibacteriano. Antibacterianos. Falta uno, chicos, a ver. ¿Cuál? No. Todavía no hemos hablado de tetraciclina, ¿no? Toxiciclina, no se olviden, ¿ya? Muy bien. Ahora falta para eso levofloxacino, moxifloxacino, pero todavía está en estudio, chicos. Pero no olviden, amoxi, claritro, metronidazol y toxiciclina. Los 4 les voy a reír, ¿ya? En el examen. Muy bien. Ahora, chicos, hablando del metronidazol, otra pregunta que puede ser: indique los fármacos en general, puedo pedirles unos 6, por ejemplo, que te coberturan bacteroides frágiles, de todo lo que hemos hablado hasta ahora. A ver, la metronidazol en la cabeza. ¿Qué más? Clinda, pipetas, todos los carbapenem, chicos, no olviden, meropenem, doripenem, imipenem, menos ertapenem, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ampisulbactam, amoxiclavulánico. ¿Qué más? Hay uno que hemos hablado, inhibidor de la síntesis de proteínas, cloramfenicol. Por favor, no se olviden cloramfenicol. ¿Qué más? En fluoroquinolonas, ¿de quién hemos hablado? Sin cobertura anaerobios de las fluoroquinolonas, chicos. La otra clase nomás. Moxifloxacino, ¿no? In vitro, también el delafloxacino. De las cefalosporinas, ¿quién cobertura bacteroides frágiles? La CEP. Ay, caramba. El cefotetán y la cefixime, ¿no es cierto? Muy bien. Hay uno más. Cefoperazone más tazobactam. Todos ellos coberturan bacteroides frágiles. De memoria, chicos, ¿ya? Entonces, amoxiclavulánico, antisulbactam, pipetazo de las penicilinas. Cefalosporinas, cefotetán, cefixime, cefoperazone, ¿no? ¿Qué más, chicos? El cefideracol, estoy olvidando, ¿ya? Todos los que tienen inhibidores de beta-lactamases coberturan bacteroides frágiles, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, ¿para qué usamos el metronidazol? En reumatología lo usan para enfermedad de Crohn, enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad pélvica obviamente, polimicrobiana, ¿ya? Helicobacter pylori, acné, chicos, vaginosis bacteriana, diarrea pseudomembranosa, ¿no es cierto? En orden de selectividad, ¿qué orden tiene el metronidazol? En colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es la elección? Fidazol, seguido por banco. Vamos a hablar ahora. Vancomicina como tercera elección, metronidazol, chicos. Entamueva histolítica es primera elección, yardiasis segunda elección. Absceso cerebral, de lejos el metronidazol es el fármaco de elección y en tricomoniasis. Muy bien. Los efectos adversos conocidos, chicos: cefalea, náuseas, sequedad de mucosa, sabor metálico. Puede producir cistitis y disuria, chicos. Es neurotóxico, entonces es el quinto fármaco neurotóxico que les he indicado, ¿no? Metronidazol. Indica usted los 5 fármacos neurotóxicos de antibióticos hablados. ¿Cuáles serían? Imipenem, polivixina, P, cefepime. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Van 3 neurotóxicos. No. ¿Qué más, chicos? Cefepime, imipenem, polivixina, metronidazol y falta uno. ¿Cuál sería?
¿Cuál es el otro neurotóxico que hemos hablado? Ya sobre tarea. Fijo va a entrar, ¿no? Por lo menos. Muy bien. Carcinogénico, chicos. Y también produce neutropenia y a veces plaquetopenia. Contraindicado, todo lo que choca con el ADN, contraindicado en primer trimestre, ¿no es cierto? En lactancia, en niños, y tener cuidado en pacientes con disfunción hepática, chicos. Hay que reducir la dosis, ¿ya? Muy bien. El timidazol, chicos, es igualito que el metro, pero tiene una vida prolongada, ¿ya? Una vida prolongada, por eso es que se da cada día la dosis de timidazol. Muy bien. En amebiasis es segunda elección, ¿ya? Pero en giardiasis es primera elección. Podemos usarlo en tricomoniasis también. Como les decía, el tiempo de vida media es prolongado, por eso es que puede darse cada 24 horas, ¿no? El timidazol es más potente y con pocos efectos adversos respecto al metronidazol. Sigue siendo contraindicado en el primer trimestre, chicos, y las indicaciones son las siguientes. Entonces, amebiasis intestinal, 2 gramos al día por 3 días, segunda elección después del metro. Amebiasis más abscesos también es segunda elección, 2 gramos por día, pero por 5 días. Giardiasis es su elección, chicos. ¿No? En giardiasis, timidazol, 2 gramos al día en una dosis única. Tricomoniasis va muy bien también el timidazol. Y vaginosis bacteriana, una sola dosis de 2 gramos. El timidazol viene de 1 gramito, chicos. 1 gramito por día oral. El secnidazol no está aprobado por la FDA, chicos, ¿ya? Pero lo tenemos en nuestro medio, pero especialmente lo usamos para qué, chicos? Vaginosis bacteriana y tricomoniasis, o sea, para una ITS. La peculiaridad del secnidazol es que no se evidencia reacción de disulfiram, ¿ya? ¿Saben qué es la reacción de disulfiram, chicos? El efecto antabús. ¿Escucharon hablar alguna vez? Ya, exacto, ¿no? El efecto antabús o la reacción de disulfiram-like hace que algunos fármacos, entre ellos el metronidazol y timidazol, al ser consumidos con alcohol, el paciente va a presentar reacciones delirantes, delirio, agitación psicomotriz, ¿no? Los famosos diablos azules. ¿Ya, chicos? Entonces, si ustedes no quieren tomar alcohol, no en una reunión, díganle que están tomando metronidazol, no digan que estoy tomando pastillas. Puedes tomar cualquier cosa menos con metronidazol, chicos, y timidazol, ¿ya? Excepto secnidazol, el único, ¿ya? Muy bien. Como les decía, su espectro antimicrobiano se reduce a Gardnerella, Trichomona mobiluncus, ¿ya? Pero para giardiasis, para amebiasis, no, ¿ya? No. Muy bien. Entonces, este grafiquito del Goodman nos dice lo siguiente, chicos. El metronidazol es de elección para colitis amebiana y absceso hepático, ¿ya? El timidazol también tiene su misma función, pero la elección es metronidazol. Miren, colitis amebiana y absceso amebiano. Paramomicina, que es un aminoglicósido, lo hemos estudiado, chicos, lo usamos como agente intraluminal, ¿no es cierto? Para erradicar la entamoebistolítica en su forma de quiste, ¿ya? En su forma de quiste. Ya esto no tenemos en nuestro medio, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté el caso de un pacientito que hemos tratado por amebiasis? Le dimos metronidazol y el paciente al alta y la paramomicina, ¿no? Para erradicar completamente la entamoebistolítica. Muy bien. En giardiasis, chicos, la elección es timidazol, ¿ya? Alternativas metro, ¿no? Y paramomicina también para eliminar los quistes intraluminales. En nitazoxamida vamos a estudiar en la tercera parcial, no se preocupen. En tricomoniasis, metronidazol, timidazol, cualquiera de los dos, chicos. Nosotros en Latinoamérica tenemos el secnidazol aparte, ¿ya? Los tres son muy buenos en tricomoniasis. Muy bien, esto ya lo hemos hablado, ¿ya? Muy bien. Este es el último capítulo antes de nuestro examen. No. Chicos, personalmente los glucopéptidos a mí me gusta usarlos, ¿no?
con precaución, son antibióticos muy versátiles, fuertes, potentes, y van dirigidos básicamente, chicos, a dos gérmenes. Uno, al estafilococo dorado, al resistente, ¿no? Al meticilino resistente, ¿ya? Y al enterococo faecium resistente a ampicilina, ¿ya? A esos dos nomás, chicos. Para otros no sirven, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en la práctica diaria, hay un paciente con celulitis banco, ¿no? No tiene cultivo, ¿no? De frente banco, mala práctica, ¿no? La buena práctica es iniciar ¿qué? A ver, ¿qué le darías a una celulitis, chavos? Oxacilina, ¿no? O sea, penicilinas antiestafilocócicas. Es más, chicos, las penicilinas son bactericidas, ¿cierto? Los glucopéptidos son bacteriostáticos en algunos casos, ¿ya? En algunos casos. Entonces, la oxacilina es mucho más potente, va a resolver más rápido una celulitis, ¿no? Un Fournier, por ejemplo, va mejor con una oxa siempre y cuando sea susceptible. ¿Cuándo entra a tallar los glucopéptidos? En este caso la banco, cuando hay resistencia, ¿ya? ¿Y cómo saber si hay resistencia, chicos? Cultivo. Hay que cultivar, ¿ya? Entonces tenemos este grupo de fármacos que van contra el estafilococo dorado. Los glucopéptidos a la cabeza con la vancomicina y la teicoplamida. Los lipopéptidos, la daptomicina que ya hemos estado comentando, y la unión de estos dos, chicos, los glucolipopéptidos, ¿no? La ortavancina, por ejemplo, que es muy buena, y ahora lo vamos a explicar detalladamente, ¿ya? Entonces acá tenemos los tres grupos, chicos. Lipopéptidos, la dapto, ¿no? La daptomicina, su mecanismo de acción es disrumpir la membrana celular, ¿ya? Disrumpir la membrana celular. Los glucopéptidos, inhibición de la síntesis de pared celular. Entonces, chicos, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los glicopéptidos? La unión de ambos, ¿no? Disrumpen la membrana celular y también inhiben la síntesis de pared celular. Entonces, en teoría, estos deberían ser potentes, ¿sí? Sí, en teoría, pero no es así, ¿ya? Hemos usado también, chicos, de las clínicas norteamericanas una revisión bien bonita para que lo tengan. Chicos, miren la evolución de los glucopéptidos, especialmente en 1940, casi por donde se crearon las penicilinas, chicos. Ya en 1946 exactamente hubo la resistencia a penicilina mediada por beta-lactamases, ¿ya? Entonces las penicilinas comenzaron a ser resistentes, ¿no? En el 50 la resistencia a macrólidos y tetraciclinas. ¿Estamos hablando de qué? Del estafilococo dorado, chicos, ¿ya? En 1961 este estafilococo dorado le hace resistencia a meticilina. De acá nace su apellido, chicos, ¿no? Estafilococo dorado, meticilino resistente, ¿cierto? En 1997 nace, chicos, la resistencia intermedia a banco, ¿ya? Y en el 2002, miren, en el 2002, el estafilococo dorado resistente a banco. En el 2002, ¿ya? En nuestro medio, chicos, ¿en algún momento alguien les ha comentado de resistencia a banco o no, del estafilococo dorado? ¿En sus rotaciones alguien ha hablado de eso? No, no es cierto. No todavía, felizmente, ¿no? Felizmente, porque si ya el estafilococo dorado le hace resistencia al banco, ya tenemos que, ¿no? En nuestro medio, ¿ya? Muy bien. Entonces, los glucopéptidos, vamos a cerrar la puerta. Entonces, chicos, los glucopéptidos se dividen en banco y teico. La vancomicina en toda América, Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿ya? Y la teicoplamida en Europa, Asia, Medio Oriente, chicos, ¿ya? Pero ambos son glucopéptidos con el mismo mecanismo de acción y las mismas indicaciones. Tiene algunas peculiaridades con algunos efectos adversos, ¿ya?
Estos derivan, chicos, especialmente en la vancomicina del Streptococcus orientalis, 1955. La vanco está indicado especialmente en infecciones de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Eso sí tienen que grabárselo, chicos. La vanco no podemos dar para cualquier estafilococo, para cualquier neumococo, ¿ya? Por su gran peso molecular es imposible atravesar la membrana celular de las bacterias gram negativas, ¿no? Entonces, para gram negativos no se va a dar vanco, ¿cierto? Entonces, si les dicen E. coli con vanco, nada que ver, ¿cierto? Klebsiella con vanco, nada que ver. Estafilococo aureus, chicos. Es enterococo, especialmente el Paesium, ampicilina resistente, y hay uno más importante, el Streptococo pneumoniae. ¿En qué casos? ¿En qué casos, chicos? ¿Cuándo voy a usar banco para el Streptococo pneumoniae? Meningitis. ¿Ya? No olviden eso. ¿Ya? Entonces, miren, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, todos los estafilococos. Streptococcus pyogenes, ¿no? Imagínense usar banco para el Streptococcus pyogenes. Nada que ver, ¿cierto? Enterococcus faecium y faecalis sí, chicos, no en endocarditis. Streptococcus pneumoniae en meningitis. Streptococcus viridans en endocarditis. Miren, Streptococcus viridans. Pero ¿cuál es la indicación del Streptococcus viridans? ¿Qué antibiótico le hace, chicos, en endocarditis? Ceftriaxona o Genita, ¿cierto? Ceftriaxona o Genita. Y los famosos Streptococcus. Muy bien. Tenemos la banco, chicos, de 500 miligramos y también de 1 gramo, ¿ya? Usamos arco, tenemos felizmente, no nos han hecho resistencia todavía a las Streptococcus, ¿no? Y la teicoplamida aislada de actinoplanes, chicos, teicho y 1978, mucho después de la banco, ¿no es cierto? La teicoplamida es similar a la banco en su estructura química, mecanismo de acción, espectro de actividad y vía de eliminación igualita. Es un antibiótico parenteral disponible en Europa, Asia y África. Y por esto la FDA no lo aprueba. ¿Por qué? Produce mucha trombocitopenia. También viene de 1 gramo y de 500 miligramos. Entonces, el espectro de actividad de ambos, chicos, está dirigido a esto. Doctor, pero todos estos son susceptibles, sí, pero está dirigido a estos principalmente, chicos. Streptococo resistente a penicilina, ¿no? Especialmente en qué enfermedad? Meningitis, ¿ya? Entonces en meningitis no nos podemos dar el lujo de esperar a que la cetre haga efecto, ¿no es cierto? De frente banco, ¿ya? De frente banco para el Streptococo pneumoniae, que asumimos que es resistente a penicilina. Enterococo resistente a ampicilina, chicos, ¿ya? Y obviamente Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero todos ellos son susceptibles. Staphylococcus aureus, el sensible a penicilina, el resistente a meticilina, perdón. Coagulasa negativos, chicos. Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus pneumoniae, el beta hemolítico del grupo A, Corynebacterium, el Bacillus anthracis y otra indicación, el Clostridium difficile, ¿no es cierto? En su presentación por vía oral. Chicos, el mecanismo de acción es el mismo que el de los beta-lactámicos, chicos. Va a inhibir la reacción de polimerización, especialmente el proceso de transglucosilación, chicos, ¿no se acuerdan? Pero también, por eso es que actúa a nivel de los gram positivos, especialmente el Streptococcus pneumoniae, a través de la transpeptidación, ¿cierto? Al unirse a la terminal de alanina de alanina. Esta es en la segunda fase de la síntesis de pared celular. Pregunta, ¿los beta-lactámicos a nivel de qué fase actúan? ¿Se acuerdan? Primera fase, ¿ya? Segunda fase vancomicina, y van a ver que vamos a estudiar la parte antituberculosos, la cicloserina, es en la última parte. Entonces hay 3 antibióticos que actúan a nivel de la inhibición de la síntesis de pared celular, ¿no? Muy bien. Chicos, sabemos que el
estafilococo dorado en algunos lugares ya ha comenzado a hacerle resistencia a la vancomicina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual, chicos, la vancomicina, el estafilococo dorado le ha hecho resistencia al abanco? A través de los famosos enterococos, ¿ya? Entonces, esto es importante que conozcan. Si nosotros tenemos un paciente, ¿ya?, con una infección intraabdominal severa polimicrobiana, dentro de ellos está el enterococo. Nosotros le damos banco, ¿ya? El enterococo sí fácilmente le hace resistencia a la vancomicina, el enterococo, a través de unos plásmidos y de un tipo de resistencia VAN-A que lo vamos a estudiar. El enterococo le transmite la resistencia al estafilococo dorado. Por ahí hay un estafilococo dorado en las fosas nasales, porque somos portadores, todos los que hacemos medicina, ¿ya? Todos. Así usen la mejor mascarilla, tienen su estafilococo dorado. Eso como lo sabemos porque hemos hecho cultivos a los estudiantes de medicina en un trabajo de investigación, todos tenían estafilococo dorado, ¿ya? Ahora, no todos han hecho resistencia, ¿no es cierto? Casi nadie. Entonces, si tú tienes una infección intraabdominal, eres portador del estafilococo aureus, a través de un plásmido se le pasa la resistencia del enterococo al estafilococo. A ese tipo de resistencia se le llama tipo VAN-A, ¿no? Resistencia tipo VAN-A, plásmido transferible. El enterococo, ¿ya?, Faecium especialmente, al estafilococo aureus meticilina resistente, ¿no? Y eso puede hacer resistencia tanto a la vanco y la teicoplamina, ¿ya? Entonces, chicos, a través de plásmidos se ha transferido la resistencia del enterococo a la vanco. Por eso la vanco ha hecho el estafilococo dorado le ha hecho resistencia a la vanco, ¿no? Eso es lo que se cree. Muy bien. Hay otro tipo de resistencia tipo VAN-B, que es cromosómica y no transferible, chicos, felizmente. Del enterococo faecium, ¿no?, a vancomicina solamente, con sensibilidad a teicoplamina. Pero la más importante es la tipo VAN-A. Muy bien. Esto es importante conocer casi, y la farmacocinética y farmacodinamia de la vanco y la teico es similar, chicos. La vancomicina solo se debe administrar por vía intravenosa o intratecal, ¿ya? Y también por vía oral, pero en casos de colitis pseudomembranosa, solamente en ese caso, ¿ya? Entonces, en casos de diarrea pseudomembranosa hemos visto, chicos, no hay fidaxomicina por lo caro que es, ¿no? La vancomicina es de elección, ¿ya? La vancomicina es de elección por vía oral, 250 miligramos cada 8 horas, ¿cierto? Hay baja fijación a proteínas plasmáticas, cerca del 30%, hay buena penetración ósea, chicos, atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso es meningitis, ¿cierto? Alrededor del 90% de una dosis inyectada de vanco se excreta por filtración glomerular, por eso la vanco es un fármaco nefrotóxico, ¿cierto? El medicamento no se elimina del plasma con hemodiálisis, chicos. En cambio, la teico, chicos, puede administrarse también de forma intramuscular, a diferencia de la vanco. Hay alta fijación a proteínas plasmáticas, puede llegar hasta el 95%. Su eliminación también es larga, también se elimina por vía glomerular, ¿no? Y miren, esto es importante recordar, la vida media es 10 veces más prolongada que la vanco. La teico, a diferencia de la vanco, no pasa bien la barrera hematoencefálica, tampoco llega al hueso, ¿no? Y tampoco se elimina por hemodiálisis. Muy bien. Vamos. Y esto quizás es lo más importante, ¿no? Chicos, de la vanco siempre entran sus indicaciones, siempre. Si van a preguntar algo de banco en algún examen que van a dar en toda su vida, va a entrar sus indicaciones, su mecanismo de resistencia, ¿no?, más que su mecanismo de acción, y sus efectos colaterales, ¿ya? Miren, las indicaciones: infecciones de piel y tejidos blandos, cualquier celulitis por MARSA, banco, ¿ya?, pero por MARSA.
artritis, osteomielitis por MARSA, banco, fasciitis necrotizante por MARSA, banco, ¿ya? Entonces todas las infecciones de piel y tejidos blandos que se sospeche de una infección por estafilococo dorado meticilino resistente, vancomicina en la elección. Ahora, ¿cómo sospechas? Pregunta, ¿cómo sospechas, chicos? ¿Cómo sospecharíamos, chicos, que una infección de piel o de tejidos blandos es por un estafilococo dorado resistente? ¿Qué dice? Primero, si viene de la comunidad, chicos, hay una alta posibilidad que no sea resistente. Chicos, a la medicina. De la comunidad es sensible a medicina, muy probablemente, ¿ya? Si es del hospital y hay una infección, por ejemplo, de herida operatoria, de herida traumática que está hospitalizado, vancomicina. ¿Por qué? Porque muy probablemente ya le ha hecho resistencia a medicina, ¿ya? Ese es uno, ¿no? Dos, si le comienzas con oxacilina y a las 48 horas el paciente empeora, sigue tóxico, muy probablemente ya es resistente a medicina, hay que darle banco, ¿ya? Endocarditis bacteriana, ¿estamos de acuerdo? ¿Para cubrir quién? Enterococo. Ya, si bien es cierto, cobertura vigilans, ya, no es la indicación, ¿cierto? Es para coberturar el enterococo. Muy bien. Neumonía, siempre y cuando se trate de un germen penicilino resistente. Meningitis como tratamiento empírico porque asumimos que es un penicilino resistente. Colitis pseudomembranosa por vía oral, chicos, y profilaxis quirúrgica para procedimientos con alto riesgo de MARS. ¿Está claro? Ahí tiene las 5 indicaciones, ¿verdad? Muy bien. Y de la teicoplamida, casi los mismos, chicos, infecciones de piel y tejidos blandos, artritis, osteomielitis, ¿ya? Neumonía, ITU complicada también, infecciones de huesos y articulaciones, endocarditis por el enterococo y Clostridium. Para Clostridium difficile no funciona, ¿ya? No funciona. Muy bien. En general, ¿no? En endocarditis, acá está claro, Staphylococcus aureus resistente a penicilina va, Streptococcus viridans en personas alérgicas a penicilina va, Enterococo en pacientes alérgicos a penicilina y o resistentes a beta-lactamina. Es más, ahora para enterococo banco, porque en todo el mundo el enterococo ya le ha hecho resistencia al penicilina, ¿cierto? En meningitis, neumococo altamente resistente a penicilina, se sospecha, se sabe, ¿no? Y estafilococo dorado. En neumonía lo mismo, y en sepsis por estafilococo resistentes a medicina. Entonces las indicaciones, chicos, el cúmulo de todo lo anterior, ¿no? Infecciones por estafilococo aureus resistente a medicilina, sepsis, endocarditis, neumonía, celulitis, osteomielitis, osteoartrosis, ventriculitis, le agregaría, chicos. Infecciones por enterococo, ¿no? El enterococo no solo da endocarditis, chicos, da meningitis, da itus, infecciones intrapélvicas, infecciones por estreptococo neumonía resistente a la penicilina, ¿no? En neumonía y meningitis, infecciones por Clostridium difficile por vía oral, infecciones por estreptococo epidermidis, poco frecuente, chicos, que le haya hecho resistencia, pero va, y endocarditis de válvula protésica, ¿no? Y lo primero, lo más importante es remover el cardio. Chicos, esto es importante, no por estar entre comillas. Por otro lado, se ha demostrado que en endocarditis por estafilococo aureus sensible a meticilina, la respuesta a los beta-lactámicos es superior a la banca, ¿ya? Entonces, no solo en endocarditis, en celulitis, osteomielitis, artritis, que se sepa que es por estafilococo aureus sensible a meticilina, chicos, es mejor los beta-lactámicos. O sea, la oxa, la naficilina son mucho mejor en potencia, acción y erradicación de la enfermedad que la banca. Una razón más
para siempre iniciar con penicilinas cuando se sospecha de estafilococo dorado meticilino sensible, ¿ya? No vayan de frente a banco, ¿no? Entonces, ¿qué se ve, chicos? ¿Qué se ve? Bueno, yo soy docente también del posgrado, ¿ya? Yo enseño AGA electrolitos y ventilación mecánica. Entonces hacemos un examen previo con los residentes de medicina interna, intensiva, nefro. Ahora se han añadido anestesio, ¿ya? Y todos, cuando les hablo de esto, igualito que ustedes, todos van en banco, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo nos hemos acostumbrado a banco, mero banco, ¿no? Cualquier infección intrahospitalaria es como un chip, meropenem, banco, flujo, meropenem, banco, flujo. No siempre es así, ¿no? Hay que evaluar al paciente, de dónde viene, la estancia hospitalaria, las comorbilidades. Si todo eso es negativo, chicos, OXA, ICL, OXA es mucho mejor, más rápido resuelto, ¿ya? Ahora, paciente diabético, con estancias prolongadas, en hospitalización, emergencia, ¿qué más? O una neoplasia maligna, pues hay alta sospecha del estafilococo dorado resistente. Entonces, ¿qué le damos? Muy bien, los efectos adversos, chicos. Importante. Las reacciones sistémicas, fiebre, escalofríos, hipotensión, es poco frecuente. Las reacciones locales, por eso van a ver que cuando se administra vancomicina hay que usar catéter venoso central. ¿Por qué? Porque produce flebitis, chicos. Y las reacciones cutáneas. Esto es importante, chicos. Desde Pharma vamos a recordar esto, por favor, grábense. El famoso síndrome del hombre rojo. ¿Ya? La vancomicina es un fármaco que debe infundirse, ¿ya? En 1 hora, 1 hora y media a 2. Nosotros en la UCI, lo más seguro, 3 horas de administración y infusión continua. ¿Por qué? Porque si nosotros lo infundimos rápido, chicos, va a aparecer este famoso síndrome del hombre rojo, que se caracteriza por lesiones, como vemos acá, cutáneas, como rash, más prurito, hipersensibilidad. No tiene nada que ver con anafilaxia, no tiene nada que ver con shock anafiláctico, ¿ya? Sino que es una reacción por la infusión rápida de vancomicina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, si viene un residente nuevo y ha visto que el pacientito que se estaba administrando banco ha hecho una reacción cutánea, ¿no? Y lo evalúa y dice alergia a banco y lo suspende banco. ¿Qué pasa? Le pasa al linezolid, ¿cierto? Es el último bastión. Mal, mal. Hemos quemado un antibiótico por no saber una reacción cutánea de infusión rápida, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es simplemente calmarle, darle antihistamínicos, darle corticoides para que pase esa reacción cutánea y esperar y la siguiente dosis administrarlo en un tiempo adecuado, entre 1, 2 o 3 horas, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con reacción de anafilaxia. No hay que suspender el fármaco, es por una infusión rápida, ¿ya? Ahora, doctor, ¿y pueden hacer alergia a banco? Claro, pero las alergias a banco, aparte de un rash, van a ser anafilaxia, ¿no es cierto? Disnea, angioedema, y puede llegar a shock, ¿Aló? Ese síndrome del hombre rojo es pregunta de examen frecuente, ¿no? También preguntan el síndrome del bebé gris o del hombre gris. ¿Cuál es? Cloranfenicol. Y bueno, en Pharma 2 van a ser, ¿no? Hay un síndrome del hombre azul. ¿Cuál es? Amiodarón. ¿Ya? Entonces, los 3 síndromes. Síndrome del hombre rojo, banco. Síndrome del bebé o adulto gris, cloranfenicol. Y del síndrome del hombre azul, amiodarón, ¿no? Dosis tóxicas de amiodarón, hombre azul, para sus guachitos. Muy bien. Alteraciones hematológicas, chicos, como todos, neutropenia, trombocitopenia, eosinofilia, se leen frecuentemente. Ototoxicidad, ¿no? Otro fármaco ototóxico, el segundo de la familia, ¿no es cierto? Afecta al
octavo par también, puede haber pérdida de tonos altos, tinnitus, sordera. Lo bueno es que es reversible con la banco, ¿ya? Y también es nefrotóxico, ¿no? Insuficiencia renal. Entonces, pregunta, indíquenme ustedes los fármacos nefrotóxicos. ¿Qué me dirían, chicos? Aminoglucosis. No vale, chicos, si me ponen los tres, pues, ¿no? Amikacina, gentamicina, tobramicina, no, vale como uno, ¿no? ¿Cierto? Ya, otro. Acabamos de hablar. Banco. ¿Qué más? Hemos hablado en la otra clase. Polimixina, ¿no? De todos los que hemos hablado, los tres. Ahí, chicos, vamos a agregar en la tercera parcial anfotericina y cicloserina, los antibióticos más nefrotóxicos. Los cinco de estos, ¿no? Pero por ahora les voy a pedir tres, ¿no? Entonces, banco, polimixina y aminoglucosa, ¿cierto? Como los fármacos más nefrotóxicos. Muy bien, eso con banco, chicos. Entonces, de la banco quiero que recuerden lo siguiente. Nuevamente, la banco se usa para estafilococo dorado meticilino resistente, ¿ya? Especialmente en neumonía, meningitis, endocarditis, ¿no? Y la otra indicación es para endocarditis, para el enterococo que le ha hecho resistencia al AMPI, chicos, ¿ya? Ahora, doctor, ¿y si hay enterococo intraabdominal y es resistente? También, para intraabdominal también, ¿ya? Y la colitis pseudomembranosa, quizás de las tres indicaciones más importantes que siempre les van a preguntar, ¿no? Tratamiento de elección, algunos que todavía no han hecho farma, o se han desactualizado en farma, mejor dicho. El tratamiento de elección de colitis pseudomembranosa, ¿cuál es? Fidaxomicina, pero tu asistente te aseguro que no sabe todavía, porque uno que no usamos, ya no usamos, todavía no tenemos, te va a decir, no, es banco, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es como segunda elección, pero ni siquiera la banco por oral lo tenemos, ¿ya? Por eso es que usamos metronidazol, ¿ya? Chicos, entonces miren esta alerta epidemiológica del 2013. ¿Qué dice? 2002, chicos, 2002. Esa es una historia del 2002, ¿no? En 2002 se descubrió la resistencia del estafilococo dorado a la banco. ¿Qué dice? Se trata de un paciente de 35 años, más varón, diagnosticado de diabetes complicado, con diferentes infecciones asociadas, para las que había recibido tratamiento previo con banco, ¿ya? Y teico. ¿De dónde será este paciente? Puede ser europeo, puede ser africano o asiático, ¿no es cierto? Medio Oriente, porque le han dado teico. No tenemos en América teico, ¿ya? Pero ellos sí tienen banco, ojo, ellos sí tienen banco. Entonces dice, la bacteriemia, o sea, la infección en el torrente sanguíneo, que nosotros le decimos a veces sepsis, fue controlada con daptomicina, chicos. Sin embargo, el paciente continuó internado con diferentes episodios infecciosos y falleció 3 meses después del aislamiento de Staphylococcus aureus resistente a banco. Este paciente es el primer paciente en el que se encuentra el estafilococo dorado resistente a banco, chicos. Y a ese paciente le dieron dapto, ¿no? Y a ese paciente le dieron daptomicina, ¿no? Al final murió. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la daptomicina, chicos. Entonces ya le he estado hablando previamente de la dapto, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan del enterococo, no es cierto? A eso especialmente, que este germen en los inicios del anterior siglo era sensible a penicilina, o sea, con penicilina, chicos, la penicilina G, se trataba el enterococo. Le hizo resistencia a la penicilina y entró ¿quién? AMPI, ¿no? Es más, chicos, se trataba el enterococo con AMPI hasta la década de los 60, 70, ¿no? Y también le hizo resistencia a la AMPI, ¿ya? Entonces, en la época de los 70 entra ¿quién? Banco, ¿no? Y el enterococo ya le ha hecho resistencia a la banco, ¿no? Entonces, como ya ha hecho resistencia a la banco, especialmente en endocarditis, ¿qué le vamos a dar? DAF, lipopéptido. Lo malo es que no lo tenemos todavía, ¿no? No lo tenemos, ¿ya? Entonces, por esa razón, hay que ser muy precavidos en el uso de antibióticos nuevamente, ¿no? Entonces, es un antibiótico lipopéptido cíclico derivado del Streptomyces
Socios por 1985, chicos, con actividad bactericida, especialmente para gram positivos que incluyen cepas resistentes a banco, ¿no? Esto es importante. Chicos, todavía no hay trabajos en fase 3 que diga que la adapto es la mejor indicación para vancomicina resistente. Se asume porque en algunos pacientes, como en el primer caso 1, ha respondido, pero al final murió el paciente, ¿no es cierto? Con certeza no se sabe, ¿ya? Con certeza no se sabe. No, a ver, no, ustedes pueden revisar el internet si quieren, revisen su Goodman o el Katsun, no les van a decir que el adapto es indicación para para vancomicina resistente. Se asume que el adapto podría ser una alternativa junto con otros que vamos a hablar ahora para estafilococo dorado resistente a banco. Se asume, ¿ya? Como cada bien lo dice, ¿no? La daptomicina es un antibiótico bactericida que muestra actividad selectiva contra bacterias gram positivas, aerobias, facultativas y anaerobias. Miren, ¿a quiénes vamos a dar dapto? Al estafilococo aureus resistente a